Bienvenidos a una semana más de clases, chicos. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Ya. Sentido de la corriente en un circuito. Como sabes, en el interior de un conducto metálico, las únicas cargas que tienen libertad de movimiento son los electrones. Por tanto, la corriente consiste realmente en un desplazamiento de cargas negativas. Sin embargo, por convenio, a la corriente se le asigna un sentido opuesto al sentido del movimiento de los electrones. El sentido del movimiento de los electrones. Los electrones circulan desde el polo negativo del generador al polo positivo. ¿A través de qué? Conductores. Y del polo positivo al polo negativo por el interior del generador. Ojo, del negativo al positivo en este caso, por el conductor. Y del positivo al negativo por el interior del generador. Del sentido de la corriente eléctrica, en cambio, se asignó antes de saber que la corriente consistía en el desplazamiento de cargas negativas y coincide con el que tendríamos carga si fuera positiva. Dichas cargas circularían desde el polo positivo del generador al polo negativo a través de los conductores y desde el polo negativo al polo positivo por el interior del generador. Sentido del movimiento, generador de esta manera y sentido de la corriente de esta manera. Son como que se cruzan de los dos lados. La corriente de los receptores del circuito. En el circuito eléctrico también puede conectarse varios receptores a la vez. Esto ocurre porque con la bombilla instalada es un árbol de Navidad o en un anuncio luminoso. ¿Qué pasa con los árboles de Navidad o con los anuncios luminosos? Que se daña un solo foquito y ya no funciona de ahí hacia alrededor. Entonces, es lo que pasa. Conexión de la serie. Cuando tenemos la conexión de la serie es cuando pasa lo que les dije. La corriente pasa por todos y cada uno de los receptores. Si funden un receptor, se interrumpe todo el paso desde ahí, desde ese receptor hacia los demás y ya no funciona. En cambio, cuando son conexiones por paralelo, la corriente se parte entre los receptores y por cada receptor solo parte la corriente. Y si se funde un receptor, los demás continúan con normalidad. Pero en cambio, cuando tenemos la conexión con serie, en cambio, si se daña, ya se daña todo. Y con el paralelo simplemente se daña y se ha puesto que cambiar ese. Y los demás siguen con su continuidad de trabajo. Las magnitudes eléctricas. Probablemente hayas observado que la mayoría de los aparatos eléctricos llevan inscripciones que nos dan información sobre las magnitudes eléctricas características del aparato, lo que nos permite conocer si el aparato se puede conectar a determinada instalación eléctrica o no, y si las características de la corriente eléctrica son las adecuadas para el correcto funcionamiento de este. Estas magnitudes eléctricas características que pueden medir un circuito con la intensidad de la corriente y la diferencia de potencial, y otra magnitud propia de los aparatos que nos conectamos al circuito es una resistencia eléctrica. El amperio es una unidad muy grande para las intensidades de corrientes habituales. Por ello suelen utilizarse sus múltiplos como el miliamperio y el microamperio, que vale cada uno, el miliamperio vale 10 a la menos 3 amperios y un microamperio es igual a 10 a la menos 6 amperios. La intensidad de la corriente eléctrica. Habrán observado que la bombilla de en una linterna luce con mayor brillo cuando la pila es nueva que cuando está muy gastada, ¿no? Esto se debe a que en el último caso por la bombilla pasa menos corriente o lo que es lo mismo, la corriente tiene menos intensidad. Imagínate un conductor por el que circula una característica, una corriente eléctrica. Suponga ahora una serie del conductor atravesando perpendicularmente por los electrones que forman esta corriente eléctrica. Tenemos aquí los electrones, la sección que parte de los electrones y el conductor. Si contamos con la carga que cruza desde la sección del tiempo determinado, tendremos una medida de intensidad de la corriente. La medida de intensidad de la corriente, ¿qué es? Es la cantidad de carga que atraviesa el sección del conductor. También depende del tiempo, ¿no? Esto es en unidades del tiempo. Para hallar la intensidad de la corriente, dividimos la carga que atraviesa en la sección del conductor del tiempo que ha tardado atravesando. La intensidad es igual a una división de la carga sobre el tiempo.
La unidad de la intensidad con corriente del sistema internacional es del amperio, ya sabíamos. Se le da este nombre a honor al físico Andrés de Ampère, 1775 y murió en 1836, y se representa con la letra A. Un amperio es la intensidad de la corriente que circula por el conductor cuando por él pasa una carga de un columpio cada segundo. Por ejemplo, un amperio es igual a un columpio sobre un segundo. La medida de intensidad de la corriente. ¿Qué pasa con esta? La intensidad de la corriente que circula por el circuito puede medirse directamente. Para ello se emplea el instrumento denominado amperímetro. El amperímetro se instala de tal modo que toda la corriente pasa por él, es decir, se conecta en serie con los elementos del circuito. El amperímetro, por ejemplo, tenemos aquí la conexión del amperímetro con el circuito. Tenemos el amperímetro y lo que ocasiona es la serie de los elementos del circuito. Ayuda a que esto funcione. Los amperímetros de gran sensibilidad miden la intensidad de la corriente y el símbolo eléctrico del amperímetro en el mapa del circuito es A, en este caso este. Vamos con un ejemplo. Dice que calculemos la intensidad de la corriente sabiendo que una sección del conductor ha circulado una carga eléctrica de 75 miliculombios en 5 segundos. ¿Cuáles son los datos? Los 75 miliculombios es la carga, que pasado a culombios me sale 0,75 y el tiempo de 5 segundos. ¿Qué aplico aquí? Simplemente la fórmula de la intensidad que habíamos visto arriba, que les decía que simplemente es una división entre la carga y el tiempo. Carga 0,075 colombios sobre 5 segundos, divido 0,015 amperios. La intensidad de la corriente que circula por el circuito es de 0,015 amperios, es decir, 15 miliamperios. Vamos con un segundo ejemplo. Un circuito eléctrico circula una corriente cuya intensidad es de 1,5 miliamperios. Calcula la cantidad de carga que circula por el circuito en una hora. Tenemos igual tiempo y carga pasado a amperios. Divido, me sale 5,4 colombios. Pero, ¿qué pasa aquí? Chicos, aquí me está pidiendo, me está dando la intensidad y me está dando el tiempo, no me está dando la carga. Quiere decir que aquí en este caso yo tengo que buscar ¿qué? La carga. Entonces, la carga como está dividiendo pasa al otro lado y la intensidad pasa a multiplicar con el tiempo, ya no a dividir, sino que a multiplicar porque me está pidiendo la carga. Entonces multiplico 0,015 amperios por 3,600 segundos, me sale 5,4 colombios. La carga que circula por el circuito es de intensidad de 5,4. Ojo, la intensidad de acá y la carga de acá son dos cosas diferentes. Por eso tienen que siempre leer bien los problemas para poder resolver y buscar mi primera incógnita. La diferencia del potencial. La corriente eléctrica parte del generador y recorre el circuito cediendo su energía en los diversos componentes que retorna. Em, Ahora, la corriente ha perdido su energía inicial, por lo que es preciso restaurarla, porque recordemos que la energía nunca se pierde ni desaparece, simplemente se transforma. El proceso es parecido al que tiene lugar cuando el agua cae desde un lugar elevado. Si comparamos con un circuito hidráulico con un circuito eléctrico, veremos que tiene muchos elementos semejantes, es decir, que renueva cada vez, es un ciclo. El circuito hidráulico, el agua circula de punto a otro cuando entre ellos existe una diferencia de nivel. El agua cae desde el punto más alto, donde tiene mayor energía potencial gravitatoria, hasta el punto más bajo, donde es menor. La bomba realiza un trabajo para llevar el agua desde los puntos más bajos hasta los más altos, devolviendo así la energía potencial gravitatoria perdido en la caída. Ahora vamos con el circuito eléctrico. La corriente circula de un punto a otro, entre ellos existe una diferencia potencial. Ojo, el uno en el agua es diferencia de nivel, en el eléctrico diferencia de potencial. La corriente fluye por el circuito desde el polo positivo del generador, donde tiene mayor energía potencial eléctrica, hasta el polo negativo, donde es menor, lo mismo que en la de arriba. El generador realiza un trabajo para llevar la corriente eléctrica por su interior, desde el polo negativo hasta el positivo, y así devuelve la energía potencial eléctrica que está perdida. El trabajo es una forma de transmisión de energía entre los cuerpos. Un cuerpo realiza un trabajo sobre el otro y se ejerce una fuerza específica. Llamamos también la fuerza electromotriz a la energía que se genera
atravesando, haciendo algún ejercicio, algún esfuerzo. Siempre que se realiza el trabajo para desplazar una carga desde un punto a otro de un conductor, decimos que hay diferencias entre estos dos, diferencias de potencial. También lo llamamos tensión o el voltaje. La diferencia potencial entre dos puntos de un circuito es el trabajo necesario para transportar la unidad de carga desde un punto a otro. Tenemos aquí, por ejemplo, si nos está pidiendo la diferencia de potencial, es igual al trabajo eléctrico sobre la carga. Pero si me está pidiendo el trabajo eléctrico, tendría que multiplicar la carga por la diferencia de potencial. La emisión de generador consiste en mantener la diferencia de potencial entre sus dos polos o terminales. Esto los consigue gracias a la fuerza electromotriz, es decir, que a la capacidad que se comunica esta energía eléctrica entre los cuerpos. La unidad en el sistema internacional sabemos que es el voltio. Y esto se da, o este nombre se dio por quién, por Alejandro Volta, y se representa con la letra V. Cuando hay dos puntos en un circuito, hay diferencias de potencial en voltios, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer simplemente es que un voltio equivale a un julio sobre un culombio. La medida de diferencia de potencial. La diferencia del potencial entre dos puntos de circuito también pueden medirse directamente y para ellos se utiliza ¿qué? El volímetro. El volímetro debe instalarse de modo que sus puntos estén en contacto con los dos que habíamos contado y se conecta paralelo con los circuitos de la corriente, es decir, no es como el anterior que conectábamos aquí uno a otro y pues del otro aquí hay una abertura de corriente. No, simplemente se conecta paralelo a la conexión o al circuito. La conexión del volímetro del circuito es así. Los volímetros digitales dan valoraciones numéricas de la tensión normal en una pantalla de LCD, como esta. Este es el volímetro digital. El símbolo eléctrico del volímetro es la V en un circulito, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. El circuito eléctrico de la figura representa la bombilla conectada a una pila. Si la diferencia del potencial entre los extremos de la bombilla es de 1,2 voltios y la intensidad de la corriente de 0,75 amperios, tenemos que calcular aquí en este caso el trabajo por la pila de una hora que funciona. Entonces tenemos los datos. El tiempo es de una hora, que pasados segundos son 3.600. Cualquiera de los dos se puede trabajar. El volumen es igual a 1,2 voltios y la intensidad de 75. Calculamos la carga eléctrica circular por el circuito de una hora. Ahora, aquí me está pidiendo la carga. Entonces, la carga es igual a ¿qué? A la intensidad por el tiempo. Multiplico y me sale 2.700 coulombs. Ahora, vamos a qué? En este caso, a realizar la operación para encontrar el trabajo. Entonces, el trabajo realizado sería que es igual a la carga por la velocidad o el voltio. Entonces, multiplicamos y me sale 3.240 julios. Ahora, el trabajo realizado, ¿cuánto es? 3.240 julios. ¿Por qué julios? Porque el trabajo se calcula en julios. Ese es su sistema internacional. Ahora, la carga es en coulombs. Ya, la resistencia eléctrica. Algunos materiales conducen la corriente eléctrica mejor que otros. Por ejemplo, el cobre emplea a la fabricación de los cables eléctricos. Conduce correctamente y con mucha facilidad la luz o la electrización. Entonces, la fabricación del filamento en lámparas incandescentes es uno de los ejemplos, por lo que este cobre es muy importante es un buen conductor. En realidad, los materiales incluidos en los conductores eléctricos tienen alguna dificultad al paso de la corriente. Entonces, el wolframio es una dificultad en mayor y entonces decimos que presenta una mayor resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, ¿qué es? El aguante que tiene el conductor o la magnitud física al pasar por la dificultad que le ofrece el paso de la corriente eléctrica. La unidad de resistencia en el sistema internacional es el ohmio, ¿no? Se le da esto por George Ohmio y se representa mediante la letra griega omega. Los electrones que constituyen la corriente eléctrica son desplazados por el interior del conductor, chocando los átomos que forman. Por eso la resistencia eléctrica de un conductor depende del material, la longitud y la sección. Matemáticamente se puede expresar que la resistencia es igual a la resistibilidad del conductor
por la longitud del conductor sobre la sección del conductor. La dependencia del material es bastante importante. La resistibilidad es la resistencia que ofrece el paso de la corriente, pero para eso debemos encontrar siempre que un excelente conductor de energía. Son materiales conductores aquellos que permiten que las cargas eléctricas se desplacen libremente por su interior y son materiales aislantes los que permiten que se mantenga ahí adentro esa electrización, que no salga y haga daño. La asociación de la resistencia, tenemos que la resistencia en distintos elementos del circuito. Tenemos conductores, receptores, aislantes, etcétera, ¿no? Con frecuencia en un circuito eléctrico intensa limita la intensidad de la corriente aumentando la dificultad de paso de la corriente. Con este fin instalamos el circuito de resistencia. Ahora, las asociaciones de resistencia de serie. Tenemos la corriente que debe incluir todas y cada una de las resistencias y la resistencia que producirá el mismo efecto de la asociación. Por ejemplo, tenemos la R total, que es la resistencia total, es igual a la resistencia uno más la resistencia 2 más la 3 más la 4 y así va sucesivamente. Ahora, la asociación de resistencia en paralelo. En cambio, dividimos uno sobre la resistencia. Vamos a ver un ejemplo. Disponemos de dos cables conductores de 1500 metros de longitud y 500 milímetros al cuadrado de sección. El primero de este hecho es el cobre y el segundo es un aluminio. ¿Cuál de ellos conduce mejor la corriente eléctrica? ¿Cómo debemos calcular? Sacamos los datos y aplicamos la resistencia 1 y resistencia 2. Lo mismo, solo simplemente lo que hago es reemplazar con mi fórmula mis datos y simplifico lo que más puedo, de ahí multiplico y divido. Ley de Ohm, ¿qué dice la ley de Ohm? Ya conocemos las tres magnitudes físicas que es la intensidad de la corriente, la diferencia potencial y la resistencia, que son las más importantes. Ahora veamos el ejemplo. Cuando medimos la intensidad de la corriente que circula con el conductor metálico al aplicar diferentes valores de las diferencias de potencial entre sus extremos, tenemos los resultados que permiten comprobar que el coeficiente entre ambas magnitudes se mantiene en constante con el mismo conductor y se divide, perdón, la velocidad sobre la intensidad, que sería una constante. Ojo, cuando hablamos de constante no quiere decir que aquí va a ser uno, acá va a ser uno, acá va a ser uno, sino que de aquí a acá va a ser uno, de aquí a acá va a ser otro. Entonces, si aquí yo le sumo, aquí iría dos, aquí iría tres. Eso es una constante. Ahora, la generalización de los resultados constituyentes de la ley. El cociente entre la diferencia del potencial aplica a los extremos del conductor y la intensidad de la corriente. También la resistencia es un conductor. Ahora, la resistencia es igual a la multiplicación de la diferencia del potencial sobre la intensidad. La ley de Ohm permite definir la unidad de resistencia eléctrica como el ohmio. El ohmio que era que resiste el conductor como el que circula la corriente del amperio, cuando entre ellos existe unos extremos y hay una diferencia de potencial de voltio. Vamos con el ejemplo. Nos dice que un circuito está formado por tres elementos conectados entre serie y un generador de 230 voltios. Y acá nos dice que la intensidad es de 0,5 amperios en circuito. Entonces tenemos que primero aplicar la ley de Ohm, que era la resistencia es igual al volumen uno sobre la longitud de uno. Reemplazo fórmula, divido y me sale 460 ohmios. Y aplicamos la nueva ley de Ohmio, que era de la longitud al cuadrado sobre la velocidad de 2 sobre la resistencia. ¿La resistencia cuál era? 460. El volumen 2 es de 360 que nos había dado en la parte de arriba. Y la intensidad es de 0,78 amperios. La aplicación de la tensión es de 360 voltios y circulará el circuito que intensidad de la corriente tenga. Eso es con respecto a esta semana, chicos. Espero que se encuentren súper bien, realicen las actividades a tiempo, no están tan complicadas y nos veríamos la próxima semana. Chao, chicos.